Marta vivía en una casa que parecía más un refugio que un hogar. Los días eran largos, llenos de silencios incómodos y miradas furtivas, y las noches estaban teñidas de sombras y susurros. Pero había una constante que siempre iluminaba su vida. Una lámpara antigua, un regalo de su abuela, que proyectaba una luz cálida y reconfortante en su sala de estar. Esa noche, Marta estaba sentada en el sofá, con la mirada fija en la lámpara. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía una copa de vino tinto. La luz suave parecía tranquilizarla, pero también acentuaba las ojeras bajo sus ojos y la tensión en su mandíbula. Sus pensamientos eran un torbellino de recuerdos dolorosos y emociones contenidas. De repente, la puerta del salón se abrió de golpe y Tomás, su esposo, entró tambaleándose. Su aliento olía a alcohol y sus ojos estaban inyectados en sangre. ¿Otra vez bebiendo?, le espetó Marta, tratando de mantener la calma. Tomás la miró con desprecio, su rostro una máscara de ira contenida. Siempre igual. Siempre culpándome de todo, gruñó, avanzando hacia ella. Marta retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Había vivido esa escena demasiadas veces, y cada vez era más difícil soportarlo. Tomás, por favor, cálmate, suplicó, con la voz quebrada. Pero Tomás no escuchaba. La ira y el alcohol lo habían cegado. En un arrebato de furia, la empujó con fuerza, haciendo que Marta tropezara y cayera al suelo. La lámpara tembló en la mesa cercana, sus sombras danzando de manera inquietante en las paredes. Marta, sollozando, levantó la mirada hacia la lámpara. El parpadeo de la luz parecía burlarse de su desgracia. La ira y el miedo se mezclaron en su corazón, creando una tormenta incontrolable. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. En un arranque de furia y desesperación, se levantó de un salto y agarró la lámpara. Con un grito ahogado, la lanzó al suelo con todas sus fuerzas. El sonido del vidrio rompiéndose resonó en la sala, una melodía de destrucción que parecía liberar todas sus emociones reprimidas. Miró los rojos fragmentos de la lámpara esparcidos por el suelo. Sus manos temblaban mientras sostenía un trozo afilado de cristal. Se sentía extrañamente liberada, como si romper la lámpara hubiera roto también las cadenas que la mantenían prisionera. Pero esa paz momentánea era frágil y efímera. Horas después, cuando Tomás se había callado abruptamente y su cuerpo se había desplomado en el suelo del salón, Marta salió al jardín. La noche era oscura y fría, y la luna llena iluminaba su rostro exhausto. Llevaba una pala en una mano y arrastrando la pesada bolsa con los fragmentos de su arrebato de ira. Sus manos temblaban mientras cavaba un agujero en la tierra húmeda, su mente un torbellino de recuerdos y emociones. Estaba enterrando su mayor vergüenza, su más profundo secreto. Cuando el agujero fue lo suficientemente profundo, Marta depositó cuidadosamente la bolsa y la cubrió con tierra, empujándola con fuerza con la pala hasta que el suelo quedó liso y compacto. Se quedó allí un momento, respirando con dificultad, sintiendo una paz momentánea que sabía que no duraría. Al regresar al salón, la ausencia de Tomás y la lámpara rota dejaron un vacío palpable. Sin embargo, Marta se obligó a seguir adelante. La nueva lámpara que compró era moderna y funcional, pero carecía del alma y la historia de la antigua. Era simplemente un objeto que llenaba el espacio físico, pero no el emocional. Días pasaron y la vida de Marta se volvió más pacífica. Las noches eran solitarias, pero libres de gritos y violencia. Sin embargo,
El lugar donde antes estaba la lámpara la atormentaba con murmullos de culpa. Sentía que el silencio de la casa era más ensordecedor que los gritos de Tomás, y los susurros de su conciencia no la dejaban en paz. Para acallar esos murmullos, Marta comenzó a beber más vino. Las copas se apilaban en la mesa mientras ella intentaba silenciar la voz interior que la acosaba. Cada sorbo parecía apaciguar su mente solo por un breve instante antes de que la culpa volviera a inundarla. No importaba cuánto bebiera, los murmullos seguían allí, persistentes y aterradores. Las noches se convirtieron en una tortura. Marta dormía sola en su cama, envuelta en las sombras y los recuerdos. Los murmullos se intensificaban en la oscuridad, susurrándole verdades insoportables. El sonido de la lámpara rompiéndose, el peso del cuerpo de Tomás desplomándose, las manos de ella temblando mientras cavaba el agujero en el jardín, todo volvía a ella en una cacofonía de remordimientos. Una noche, agobiada por la ansiedad y el insomnio, Marta se levantó de la cama y se dirigió al salón. La nueva lámpara estaba encendida, proyectando una luz fría y estéril. Marta se sentó en el sofá, su copa de vino en la mano, mirando fijamente el lugar donde había estado la antigua lámpara. Los murmullos eran más fuertes que nunca, una constante acusación que la desgarraba por dentro. Sabía que aquella noche no había sido solo una lámpara rota lo que había enterrado en el jardín. Había enterrado a Tomás, y con él, una parte de sí misma. Las consecuencias de sus actos, aunque liberadores, eran una culpa terrible que la acuciaría el resto de sus días. Marta intentaba convencerse de que había hecho lo necesario para sobrevivir, pero la verdad era ineludible. Había matado a su esposo, en un acto desesperado de autodefensa y furia acumulada. Cada noche, esos pensamientos la atormentaban, convirtiendo su paz en una prisión de culpa y remordimientos. El vino ya no bastaba para silenciar las voces. Marta comenzó a evitar el salón, temiendo los susurros que parecían emanar del lugar donde había estado la lámpara. Su salud mental se deterioraba lentamente. Las noches sin dormir, los días llenos de ansiedad y las constantes autoinculpaciones la estaban llevando al borde de la locura. Un día, mientras caminaba por el jardín, se detuvo junto al lugar donde había enterrado los restos de la lámpara y el cuerpo de Tomás. Sentía el peso de la tierra bajo sus pies como una losa sobre su corazón. Sabía que nunca podría deshacerse de la culpa, que viviría con ella para siempre. Marta se convirtió en un eco de lo que fue, una sombra de la mujer que una vez conoció. La lámpara rota y el acto desesperado de aquella noche la habían cambiado para siempre. La culpa y el remordimiento eran sus constantes compañeros, susurrándole al oído hasta enloquecerla. La moraleja de su historia era clara: la ira y la desesperación pueden llevarnos a cometer actos terribles, actos que, aunque liberadores en el momento, dejan cicatrices imborrables. Marta aprendió que la verdadera liberación no venía de enterrar sus problemas, sino de enfrentarlos. Pero para ella, esa lección llegó demasiado tarde. Su vida se había convertido en una prisión de culpa, una sombra perpetua de lo que una vez fue. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campana para descubrir nuevas historias.